Vamos a texturizar en la clase de hoy las cajas de los ingredientes. Listo, estas cajas que tenemos acá. Estas cajas. Vamos a texturizarlas ahorita y vamos a ver. Eso ahí se ve como mejor. Vamos a ver cómo hacemos para que esas cajas, sobre todo cómo hacemos con este dibujo que tenemos acá. Listo, el de los ingredientes, porque el resto de la caja es prácticamente el mismo en todas partes, entonces como que no tiene ningún inconveniente. Listo, esto hay formas, hay varias formas de abordarlo. Vamos a verlo ahorita de la manera más simple posible y sin complicarnos mucho la vida. ¿De acuerdo? Vamos a empezar, de hecho, creándole mapas UVs apropiados. ¿Por qué vamos a hacer mapas UVs para esta? En este objeto en particular sí tiene mucho sentido que tengamos buenos mapas UVs. Entonces voy a aislar todo. Listo. Uy, a propósito. Ya está funcionando esto. Eso, listo, ya está funcionando. Entonces voy a aislar todo y pongámosle a esto, damos la calidad. Este es el mapa que trae por defecto, que es un mapa de una caja. Y en este caso no nos sirve para mayor cosa. Necesitamos que sea un guacal diferente y que esté desplegado de manera coherente para ello. Listo, entonces vamos a hacer lo mismo que hemos hecho con el personaje cuando le sacamos sus mapas UV. Listo, vamos a trazar por donde nos parece conveniente que se despliegue esto. A mí me parece que tiene sentido sacar una tapa inferior y una tapa superior y de pronto partir esto a la mitad, algo así. Listo, entonces voy a marcar esos bordes como costuras. Voy a seleccionar todo esto. Ah, a propósito, algo bacano que no hemos visto. Este es Lightroom Wrap. Listo. Fíjense que acá en el editor de mapas UV tenemos un Lightroom Wrap. Prendámoslo y acá vamos a decirle eso. Entonces prendamos Lightroom Wrap. Y en la vista 3D también hay que prenderlo. Listo. Entonces no lo vamos a encontrar entre las opciones de V. Entonces acá le decimos Lightroom Wrap. ¿De acuerdo? Hay algunas otras opciones que también se prestan para cosas divertidas. Por ahora vamos a ver solo Lightroom Wrap. ¿Qué tiene de interesante? Con estos bordes que tengo acá seleccionados, si cojo y le digo que marque las costuras, fíjense en la vista 2D lo que va a suceder. Él va a desenvolver y organizar de una todo lo que yo tenga. Entonces esto nos va a ayudar bastante. En este caso particular, hizo algo más bien chistoso y es que tenemos un montón de cosas que esperábamos que quedaran cuadradas, todas irregulares. Listo, entonces nos está pidiendo más costuras. Entonces hay que darle más costuras para que pueda desenvolverse adecuadamente. Y lo que voy a hacer es marcar todas las diagonales como costuras. Listo, como estos son listones de madera, no me preocupa mucho que la costura, entre comillas, se vaya a ver, que quede marcada, porque si llegara a perder la continuidad, pues podemos simplemente decir es que eso es madera y son listones de madera sueltos, entonces ¿qué problema hay? Y tendría mucho sentido, ¿cierto? Así. Entonces fíjense que le di otra vez un wrap y él cogió y lo desenvolvió todo y de una vez nos los acomodó bien alineados, súper genial. Nos faltaron los de acá arriba. Listo. Entonces otra vez, marcar postura. Y ahí ya sí quedó todo bien organizado. Listo. ¿Qué nos falta acá? Coger y darles espacio entre isla e isla. Listo. Ya se conectó alguno de los que nos faltaba. Ah, no, tenemos visita. Listo. ¿Cómo vamos a hacer para darle espacio a las islas? Hay varias opciones. Acá una que se me ocurre que es rápida. Podemos seleccionar todo en edición de caras. Listo, seleccionar todo. Transformar desde los orígenes individuales. Agustín, se desocultan con Alt H.
Listo. Alt más H. H, acuérdense que es de hide. Listo. Seleccionar todo. Le pedimos que transforme desde los orígenes individuales. Y si lo escalamos ahí en ese momento, fíjense que cada isla va a ir quedando organizada. ¿Qué más, Santiago? ¿Cómo has estado? Eso, genial. Listo, ya se acomoda, que queden como bien separados. Recuerden que esa separación va a depender mucho de la resolución. En este caso me parece que así queda muy bien, no tendremos problemas con eso. Eh, si quisiera, mentiras, dejémoslo así, no hay ningún inconveniente. Esta tapa inferior, que entre comillas nunca se va a ver, ustedes podrían coger y volverla bien pequeña y acomodarla en cualquier lado y aprovechar ese espacio. O la pueden dejar ahí visible tal cual como está y plantear que la caja en algún momento se va a mover y va a quedar de cabezas y entonces se va a ver. Listo, eso lo definen ustedes, lo determinan ustedes dependiendo de las mecánicas e interacciones que vaya a tener esa caja. Si definitivamente nunca se va a ver y así, pero nunca, nunca, jamás de los jamases se va a llegar a ver esa caja, la pueden eliminar, esa tapa. Listo. Y aprovechan este espacio para algo más. ¿Qué podría caber ahí? De pronto ahí pueden caber las figuritas de las frutas y de los ingredientes. Eso. Listo, ahí ustedes podrían poner sus ingredientes. O algún otro asset, no hay ningún inconveniente, podrían aprovechar ese espacio para ponerlo. Listo, yo por mi parte voy a dejar esa tapa, pero lo voy a dejar es más con propósitos académicos, digamos, pedagógicos, que realmente no va a tener mucho uso. Listo, ya con nuestros mapas UVs podemos regresar, de hecho le podemos asignar un material y verificar, esto van a ser cajas, verificar que el mapeado haya quedado bien. Ahí en el mapa ya se ve que quedó súper genial, pero digamos que lo quisiéramos ver por alguna razón, la que sea, y le podríamos poner un checker y, y decir, ah, sí que renderá, sí, sí se ve súper genial. Listo, continuemos entonces. Listo, hasta acá no hemos hecho nada nuevo. Pasamos a la ventana de Shading y le vamos a pedir que nos entregue previsualización del material. Porque ahora sí vamos a empezar a hacer cosas acá divertidas. ¿De acuerdo? Voy a salir de este nodo, no lo necesitamos. Y voy a convertir este otro en uno más sencillo, en un diffuse. Listo, no necesitamos todas esas entradas para este caso. Para convertir nodos podemos utilizar el acceso rápido Shift más S. Con el nodo seleccionado, Shift S. Y él pregunta, listo, ¿convertirlo a qué? Entonces yo le digo, convertirlo en un diffuse. Listo. Y entonces no me tocó eliminar uno para crear otro. En una sola operación hice las dos cosas. Cualquier nodo se puede convertir en cualquier otro. Ténganlo presente porque eso es muy versátil. Sin embargo, ténganlo presente porque eso puede romper cosas. ¿Listo? Entonces, procuren que sean cambios coherentes. Un shader, cambiarlo por un shader, una imagen por una imagen, una operación de algún tipo por otra operación de otro tipo. Listo, cosas que sean como coherentes porque si no, pues él va a hacer lo que se le está pidiendo y seguramente va a romper cosas. Entonces vamos a hacer acá un shader como de madera estilizada. Acá estoy viendo algo. Bueno, la imagen no favorece mucho, pero confíen en mí. Listo. Digamos que en detalles de madera tiene muy poquito, es demasiado tenue. Sin embargo, hay algo acá sumamente interesante y característico, que es son estos bordes desgastados. ¿Cómo se harán esos bordes desgastados? Vamos a hacerlos, vamos a crear esos bordes desgastados. Listo. ¿Qué necesitamos para crear esos bordes desgastados? Necesitamos alguien que nos entregue esa información y de hecho hay un nodo que hace justo eso.
y es este Geometry. Listo. Y nos entrega esa información acá, Pointiness. Le voy a poner a esto un color ramp porque ese rango que trae base no aporta mucho. Listo. Y sucede algo acá importante. ¿Se acuerdan que les mencioné que esto funciona específicamente en Cycles? Entonces tenemos que venir y cambiar acá a Cycles. Listo. Con la curvatura pasan varias cosas. Entonces, por partes. Lo primero es que recuerden, debe estar en modo renderizado. Listo, no previsualización, sino renderizado. Eso es importantísimo. Y lo otro es que se necesita más geometría para poder definir curvas. Porque en este caso hay tan poquita geometría que en última instancia no lograríamos, bueno, sacaríamos tal vez una máscara, puede que sí, pero no sacaríamos curvas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Podemos en modo edición venir y crear geometría nueva. Listo. O podemos, más bien, para no destruir nada de lo que ya tenemos, ponerle modificadores. Entonces, pongamos el modificador de Bevel. Listo. Bevel lo que hace es lo mismo que el Bevel que hacemos en modo edición con control B, pero como modificador. Entonces es un flujo de trabajo no destructivo. Acá hay que tener presente algo importante, que lo vamos a ver apenas le pongamos el siguiente modificador, que es el de subdivisión. Y es esto, ¿por qué se forman estos círculos? Se forman por el método que estamos escogiendo para limitar el bevel. Si le pedimos que no use ninguno, yo le digo no se limite con nada, no pasa nada, eso es así. Entonces él ya así funciona sin problemas. Y acá le puedo, de hecho, ajustar el valor dependiendo de lo que necesite y la cantidad de segmentos. Listo. Acá con un valor muy pequeño lo que estamos buscando. Listo, ahí ya sí tenemos más información. Listo. Y si venimos al sombreado, ya tenemos una curvatura mucho más controlable. Listo. Fíjense, los bordes internos sumamente bien definidos y los externos bien claros. Ahora sigue resolver otra pregunta más interesante todavía. Listo, acabamos de decir que esto solo funciona en Cycles y lo queremos usar en Eevee. Qué problema tan interesante. ¿Qué vamos a hacer con él? Vamos a pedirle que todo esto, es decir, esto completo, nos lo cocine en una imagen que podamos utilizar en cualquier lado. ¿Qué necesitamos para eso? Una imagen, eso es lo primero. Listo, entonces Image Texture. La ponemos por ahí en cualquier parte, no tiene que estar conectada a nada. La resolución, dejémosla, puede ser de 1024 por 1024, no tiene problema, es un objeto pequeño. Esto se va a llamar entonces curvatura, pongámosle así, pongámosle así más bien, entonces curvatura completo. El color es irrelevante, vamos a pintar sobre él. Alfa, no necesitamos. El tipo, que esté vacío. Listo. Eso es todo lo que necesitamos. Una imagen suelta. No tiene que estar conectada a nada. ¿De acuerdo? Vamos ahora a coger y a conectar esto. Esta salida vamos a conectarla a un nodo de emisión. Entonces acá en Shader vamos a pedirle que nos entregue una emisión. Listo, y voy a conectar esta emisión acá y esta emisión acá. Tampoco necesito este Diffuse Shader por ahora. Y pongan mi atención en esto que sigue, que es el principio de todas las texturas que vayamos a cocinar de acá en adelante. Listo, ¿qué hay que tener en cuenta para cocinar una textura? Lo primero es que por ahora Blender es capaz de cocinar texturas únicamente con Cycles. Listo, con Eevee no es capaz. Si pasamos a Eevee de vuelta, por un lado perdemos la curvatura porque el nodo todavía no es capaz de dibujarla en Eevee, pero por otro lado perdemos la opción de cocinar. Listo, entonces regresemos a Cycles
y nos interesa específicamente esta opción, Bake. Listo. Ahí me está entregando una advertencia. No le pongan atención a ello. Esa advertencia lo que me está diciendo es, vea, usted me tiene seleccionada una tarjeta de video. Sin embargo, esto lo voy a hacer con el otro pedazo. Entonces, no le pongan atención, pues que no es nada grave en este momento. ¿Qué nos interesa en esta pestaña de cocinar? Listo, el tipo. Luego vamos a ver más opciones, pero por ahora nos interesa el tipo. ¿Qué es este tipo? Vemos que acá hay un montón de cosas que se parecen, de hecho, a nodos que ya hemos visto. Por acá hay un diffuse y acá teníamos un diffuse. Entonces alguien dirá, uy, ¿cómo así? Yo puedo cocinar un diffuse. Y sí, sí se puede, claro, no hay ningún inconveniente con eso. No es sino coger, conectarlo, darle cocinar y él va a coger y a entregarnos lo que sea que el diffuse esté dando. ¿Por qué no lo vamos a hacer en este momento? Porque el diffuse se ve afectado por la iluminación. Listo, y no queremos que eso pase. Por eso vamos a cocinar una emisión. Los materiales autoiluminados son indiferentes a cualquier fuente de luz dentro de la escena. Listo. Por eso conectamos nuestra salida del color ramp a la emisión de manera que lo que sea que haya acá sea indiferente a cualquier forma de iluminación que haya en la escena. Listo. Y por tanto, lo que nos entregue cuando le pidamos que cocine quede únicamente la información de color que necesitamos, sin ninguna influencia de más nada. ¿De acuerdo? Esto es un concepto sumamente poderoso si lo ponemos en perspectiva, porque eso lo que nos está diciendo es que cualquier cosa que yo conecte a la entrada de color de un shader de emisión lo puedo cocinar como color plano. Listo. Entonces empiecen a imaginarse cosas. Ustedes pueden tener un shader sumamente complejo y elaborado con un montón de variables diferentes, conectarlas a una salida de emisión y cocinarlas como colores planos, utilizarlas para cosas. Listo. Adicional a eso, se pueden cocinar algunas otras cosas y las vamos a ir viendo. Hay varias que vamos a estar usando, sobre todo en el próximo módulo del curso. Vamos a cocinar mapas normales, vamos a cocinar ambient occlusion. Listo, en este momento, emisión. Listo, emite. ¿Qué más nos interesa mover en este momento? En el menú de output. Listo. Él pregunta, ¿qué queremos? ¿Quién es el objetivo? Entonces, ¿quién es el objetivo? Esta imagen. Esto es importantísimo. La imagen no necesita estar conectada a ningún lado, pero sí necesita estar seleccionada. ¿Qué es estar seleccionada? Que sea el objeto activo. Listo. Fíjense el recuadro blanco o el resaltado blanco que aparece alrededor de cada nodo cuando es el objeto activo. Necesitamos que esta imagen sea el objeto activo. Eso es todo. Las márgenes, 16 píxeles para el espaciado que le dejamos en el mapa web es demasiado. Hay que bajarle esto. Bajémoslo a 4 tal vez y seguimos y probamos de ahí para adelante. Él pregunta si limpiar o no la imagen. En este momento no nos afecta, dejémoslo así, listo. Y le decimos cocinar. Entonces él coge y hace lo suyo y nos entrega acá una imagen súper exitosa que tiene todo el mapa de curvatura. Y de hecho acá podemos ver que 4 píxeles estuvo como bien. Listo, tal vez le podemos subir un poquito y todavía tendríamos un buen resultado. Ahora sí nos sirve este Clear Image. Listo. ¿A qué se refiere? ¿Limpio la imagen antes de cocinar en ella o no? Listo. En este momento el resultado va a ser indiferente. Eso nos va a interesar más adelante cuando estemos cocinando varios objetos eh, dentro de un mismo atlas. En este momento no nos afecta, lo podemos dejar. Le pedimos que cocine. Eso, ahí quedó súper genialísimo. Tenemos líneas que se tocan apenas, pero no interfieren entre sí. Y ahí quedó nuestro mapa de curvatura listo para ser utilizado. ¿Qué nos falta? Guardarlo. Recuerden, Blender no guarda automáticamente ningún mapa. Entonces hay que guardarlo en algún lugar con un nombre coherente. Y ahora ya sí, este nodo tiene efectivamente una curvatura que podemos usar en Eevee. Listo. ¿Hay preguntas hasta este momento?
Listo, continuamos. Está muy bueno el asunto, genial. Tenemos un mapa de curvatura. ¿Y ahora qué? Listo. Vamos a, por ahora, a conectarlo. Ah, bueno, a propósito, eso al final lo vamos a conectar al diffuse. Entonces podemos hacer de una vez esa operación. Listo. Fíjense que el diffuse sí tiene influencia de la luz, entonces sí cambia la cosa. Volvamos acá para que veamos en tiempo real qué está sucediendo mientras vamos trabajando. Para empezar, vamos a crear acá un mix RGB, listo, en el que este va a ser el factor de la mezcla y que por ahora mezcle entre dos colores. ¿Qué colores? Un color acá muy clarito y un color acá más oscuro. Lo que escogí casi el mismo. Listo, ahí sí. Ah, es que los tengo al revés. Bueno, bajámoslo por acá entonces. Listo. Esto es provisional. Ahorita los vamos a mezclar con otras cosas para que sea más interesante. Y le podemos poner a propósito a este un color RAM para controlar esa curvatura de manera más precisa. Listo. Y si quieren que se desgaste o qué sé yo, el efecto que ustedes quieran, ya acá lo pueden controlar de una manera mucho más precisa, más fina, digamos. Listo. De hecho, ahí me parece que quedó como interesante. Podemos ir trabajando sobre eso. Pero sucede que esto se supone que es de madera. Entonces, ¿qué render? Hay que hacer unos listoncitos de madera para proyectarle a esto. Los podemos hacer a partir de un ruido. Listo. Ustedes dirán que todo se puede a partir de un ruido. Pues todo tampoco, pero sí casi todo. Eso sí. Eh, ¿Qué ruido vamos a usar para esto? A mí me parece que es buena idea. Este wave. Wave es buena idea para esto que queremos hacer. Conectémoslo y miremos por qué. Listo, si yo cojo y le digo a este berriondo, vea, sucede. Uy, acá vamos a tener un reto interesantísimo. Y es que esto se proyecta en dos planos. Y vamos a querer tablas acá y acá. ¿Cómo lo resolvemos? Listo, concentrémonos primero en las laterales y luego vemos qué le hacemos a la de la vista superior. Este tiene una cosa, una particularidad acá súper interesante. Ya hemos visto un poco de lo que hace. Y la cosa es que yo puedo distorsionarlo. Listo. Y empezar a hacer acá más o menos una madera estilizada. Listo. Hagamos eso. De hecho, distorsionémoslo como suficiente que parezca madera. Algo tal vez así. Nos interesa controlar este vector. Entonces, control T para venir. Y de hecho acá podemos usar coordenadas a su vez. Listo. Y va a tener particularidades. Va a tener particularidades que no convienen mucho en este caso. Dejémoslo entonces con coordenadas generadas o del objeto. ¿De acuerdo? ¿Recuerdan la diferencia? Las generadas son entre comillas en espacio global. Las del objeto son entre comillas en espacio local. Listo. Quiere decir que estas generadas se van a mover con el objeto. Ah, de hecho no. Y las del objeto tampoco. Listo, pero estas sí pueden rotar. Y las otras yo no me acuerdo si son capaces de rotar también. Bueno, ambas nos sirven para este caso. Lo que nos interesa verdaderamente es la posibilidad de escalarlas. Listo.
Incluso vamos a poder resolver el de la parte superior así. El inconveniente va a estar con los dos laterales. No nos preocupemos. Ya, vamos haciendo de a una cosa por vez. Listo. Luego lo resolvemos. Concentrémonos en este momento en el de la parte superior, que me parece que está de hecho muy próximo a una madera estilizada. Con pocos ajustes vamos a llegar a lo que necesitamos. Algo así puede ser. La Z en este caso nos puede ayudar a aliviar un poco acá, pero francamente no nos preocupemos por este todavía. Ahorita lo resolvemos distinto. Listo. Vamos a coger y hacer más finas estas líneas. De hecho, podríamos coger de una vez un color ramp y en vez de aprovecharlo para el color y para definir estas líneas, lo podemos aprovechar para asignar colores de una vez. Entonces podríamos decir acá, bueno, la madera más oscura que sea como así de oscura. Listo, y empezar a definir qué tanto más va a ser oscura. La parte más clarita que sea como así de clarita. Listo. En la mitad queremos que sea como de este color. Y ya empezar a jugar con eso. Listo. Es una madera estilizada, entonces podemos, acá tenemos cierta libertad. Algo que sí es muy importante es que usemos colores que sean consistentes, que sean posibles en el material que estamos tratando de replicar, porque si no vamos a romper muy rápido el efecto y todo el esfuerzo habrá sido en vano. A mí me parece que pasando rapidito, esto como que puede ir siendo lo que estamos buscando. Listo, de pronto este podría tener eso, un valor más alto. Listo, y estos tal vez un poco más de saturación. Ah, bueno, hay que jugar con ellos, pero sí. Listo. De hecho, le voy a bajar la saturación a este y lo voy a ajustar con un RGB Curves. Listo. Eso. Listo, a la asignación de colores, tómenle el tiempo que haga falta. Un consejo valioso en este punto particular, aprovechen eh, aplicaciones de paletas de colores. Hay una de Adobe que es muy buena, Adobe, ¿será Color Palette? Se las recomiendo a propósito, es color.adobe.com. Y es un sitio que tiene un montón de paletas de colores. Entonces ustedes pueden coger, venir y empezar a crear a partir de reglas en particular. Listo. Y sacar una paleta de colores o buscar, de hecho, bueno, acá por ejemplo podemos ir sacando algo consistente. Y esto les va a ayudar mucho a definir bien los colores. Listo. O pueden buscar también, hay otros sitios que reciben imágenes y entregan la paleta de colores. Hay posibilidad de aprovechar acá librerías. Entonces, bueno, utilicen todos los, ay, bendito sea, utilicen todos los recursos que les parezcan apropiados, listo, en favor de ustedes. Yo no tengo acá nada en la librería, pero bueno, para que escojan bien los colores, listo. La otra alternativa, por supuesto, es venir y sacarlos directamente de la referencia. En una referencia de tan baja resolución va a ser particularmente retador, pero se puede hacer, listo. Profe, Sí, Felipe. quizás sería bueno, no sé si también se puede trabajar acá, pero usar modos de fusión, porque Sí, normalmente cuando uno trabaja estas cosas y no quieres ponerte a usar teoría del color y al ojo, así como, como los hombres en Substance, te toca
puedes hacerlo con modos de fusión y el pipeline es bastante fácil. Por ejemplo, si quiero poner las sombras en multiplicar o las luces en Sí, overlay. sí se No sé pueden si usar, eso es lo que recuerden, está. claro, este Ah, sí, nuevo MixRGB el tiene Mix RGB. todos los modos, listo. Pero te tocaría en ese caso enmascarar o cosas, ¿no? Sí, en ese caso tendría mucho sentido trabajar de hecho con un color ramp en escala de grises. Claro. Listo. Y ahí sí, multiplicarlo entonces con un mix RGB. Tenemos este paciente y acá sería, lo podríamos tener como el factor o como uno de los dos colores. Y el factor podría ser alguien diferente. Listo. Entonces acá ustedes podrían venir y definirlo efectivamente a partir de Blending Mode. Listo. Entonces sí, sí es viable y tiene mucho sentido hacerlo. Estoy buscando eso, overlay. Listo. Ah, no, horrible de feo. Bueno, ya ustedes acá se entretienen trabajando sobre ellos. Ah, multiply probablemente no sería la Multiplicar, mejor vamos opción, a pero multiplicar, que para que ponga las. Ah, bueno, el problema de multiplicar, igual le toca mover, le tocaría mover ahí también los exacto, colores. el problema de multiplicar es que los negros van a ser negros y los blancos Sí. van a ser el color, entonces tendría ahí retos particulares, No hay pero una también manera de puede que funcionar. el blanco lo dejes como un color con alfa cero. Eso no lo estás Con haciendo alfa, con Sí. sí, él sí tiene alfa, Ah, pero para que y no. utilice el alfa necesita salida en el alfa. Mm, En fin, pero sí se puede y de hecho les sugiero que sí se tomen el tiempo adecuado para definir los colores, listo, y para modificar los parámetros que hagan falta, ¿de acuerdo? Mm, Porque tiene mucho sentido hacerlo y hacerlo de manera que quede todo como lo estamos buscando y bien logrado, ¿de acuerdo? Continuemos, de hecho continuemos con esta manera de abordar el problema que entregó un resultado un poco más razonable. Y acá hay algo, yo veo este como más naranjado. Puede ser por todo lo demás que tenga alrededor, pero el mío lo estoy viendo muy amarillo. Entonces acá le voy a bajar el tono, de pronto a subir la saturación y un poco el valor. Listo. Y ustedes trabajen con él hasta que lleguen al resultado que les parezca apropiado. ¿De acuerdo? Yo sí le voy a bajar acá. De hecho, lo voy a hacer bien sutil. Esa beta la voy a hacer bien sutil. Y para hacerlo, lo que voy a hacer es que le voy a bajar acá. Listo. Bajémoslo como hasta ahí y subamos el otro gris un poquito para que la diferencia entre los dos sea muy tenue. Algo así me parece que podría funcionar para este caso. Y listo. Ahora a resolver el problema este de los laterales. ¿A alguien se le ocurre una manera de resolver esto de los laterales? Ya hemos visto eso. Listo, nosotros podemos coger y sacar de las normales la información que estamos buscando y resolver ahí entre comillas ese problema de la mezcla acá en los laterales. Listo. ¿Cómo se haría? Necesitamos descomponer esto. Entonces eso ya lo hemos visto también. Listo, le podemos decir acá que se prepare
De hecho necesitamos separar, bueno, nos sirve separarlo en RG y B. Listo. Y acá lo que estoy viendo es que las normales tienen mucha influencia de la curvatura por el modificador que tiene activo. Sin embargo, pueden funcionar. Vamos a ver. Esto puede funcionar. Vamos a revisar primero qué eje es el que necesitamos modificar. Listo. Entonces, fíjense acá en el gizmo, acá en esta cara. Estamos sobre el eje Y. Listo. Entonces, queremos modificar las normales sobre la Y. Listo. Solo nos está mostrando el blanco hacia acá. Y eso tiene mucho sentido porque hacia acá es positivo y hacia allá es negativo. Quiere decir que el cero está por algún lugar acá y de ahí para atrás eso es negativo. Podemos pedirle que sea positivo en todos lados. ¿Cómo lo haríamos? Con un valor absoluto. Digámosle, entrégueme solo el valor absoluto de lo que yo le estoy dando. Entonces ya quedó blanco al lado y lado. Muy sofisticado, ¿sí o no? Pidámosle que lo regule, que nada sea superior a 1 ni inferior a 0. Y acá vamos a coger con un color ramp, puede ser, y a marcar bien dónde termina uno y el otro. Listo. Algo así me parece a mí que funciona para este caso. Listo, está claro lo que acabamos de hacer acá para enmascararlo. Ahora, ¿qué sigue? Multiplicar, multiplicar y sumar. ¿Cómo así? Vamos a ver, este era el que queríamos coger. Y queremos que donde esta máscara es blanca, haya, mejor dicho, queremos el inverso de esta máscara. Entonces lo podemos, aprovechando que tenemos un color ramp acá, lo podemos invertir de una vez. Listo, entonces fíjense que el de una nos entrega el inverso. Listo, y a este le podemos decir entonces, de hecho no lo hagamos con esto, sino con un mix RGB, en multiplicar. Listo, vamos a coger y a multiplicar este por este. Entonces fíjense lo que tenemos, ya tenemos la caja resuelta bien, hay unos lados negros, pero ya no hay ningún lado distorsionado, y eso era importantísimo. ¿Cómo arreglamos lo que nos falta? Vamos a crear otra capa de madera que complete los ejes que nos faltan. Listo. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a duplicar esto así tal cual como está. Y acá le voy a decir, no trabaje sobre Z, sino, vamos a ver si X o Y. X nos entrega unos verticales y Y nos entrega. Listo, va a ser entonces con X y con una transformación acá diferente. Esto probablemente va a tener que ser 1. Este probablemente. Un momento, antes de confundirnos con alguna cosa. Listo, este es el lado que queremos resolver. Listo. Y esto es lo que queremos que suceda. Vamos a ver. Eso. Entonces ya acabé de ajustar sobre el otro eje. Listo. Lo que necesitamos.
Yo lo voy a dejar como hasta acá y lo voy a mover hasta una posición en la que se vea como bien. Listo, esta puede ser. Entonces, ¿qué sigue? Ahora necesito el inverso de este para multiplicarlo por aquel. Dios bendito. Vamos a poner esto como por acá, a ir haciendo, acomodando las cosas como necesitamos que queden. De hecho, lo debíamos poner acá desde el principio. Listo, el inverso de este. Recuerden que hay un nodo que nos entrega justo eso. El inverso. Listo. Si yo lo conecto acá, ya tengo el inverso. Este es el que yo necesito multiplicar por este. Listo. Aquí está sucediendo algo interesante. Ah, claro. Este era el que daba el color. Entonces yo lo que necesito es multiplicar este por este. Y ahora sí, este sí es. ¿De acuerdo? Y ahora sumar estos dos. Listo. Entonces ahí ya me quedó la caja. Estas ondas ya así, teniendo acá la muestra clara de las otras, podemos venir y modificarlas, que se parezcan más. Y pongámoslas eso en algún otro y lo movemos hasta que coincidan más o menos con la que estamos buscando. De hecho, acá se me ocurre algo que tiene mucho sentido. Fíjense lo que vamos a hacer. En vez de pelear con esto, vamos a coger y a rotarlo sobre la Z, 90 grados. Sobre la Z no, listo. Entonces, vale, por acá va la cosa, 90 grados aquí y pueden ser 90 acá también, ok. Bueno, la idea sería empezar a mover parámetros hasta llegar al resultado que estamos buscando. Eso era. Listo, y ahí sí quedó la caja bien armada por todos lados. De pronto se puede mover más, pero ya estos son detalles finos pues de venir y mover cosas y acomodar lo que haga falta. Listo, ¿qué tiene de interesante este flujo de trabajo? Que acá yo puedo venir y decir, ah, bueno, pues qué berriondera. De hecho, vamos a coger y a marcarle más detallitos. Listo, yo quiero que esto tenga acá una veta más oscura hacia un lado o el otro. No sé, y ya empezar a jugar con eso. Listo, recuerden que este flujo de trabajo es sumamente versátil precisamente por esta posibilidad que tiene de modificarse en tiempo real. Listo. Quedó genial, listo. Entonces ya estamos súper contentos con esto. ¿Qué podemos hacer? Podemos coger todo esto, colapsarlo en un solo nodo, llamémoslo con control G. Listo, ¿se acuerdan que lo vimos también la clase pasada? Control G y pongámosle de una vez nombre a este nodo. Este nodo se va a llamar, un momento, hay que revisar que sí estemos donde es. Listo, el nombre recuerden que lo modificamos es acá. Y esto lo vamos a llamar, no sé, madera 01. Y acá hay algo que nos interesa controlar desde afuera, el color.
Listo. ¿Cómo hacemos para ponerle variables? Desde este nodo, group input, listo, jalamos. Este nodo a propósito lo podemos acomodar en cualquier parte. Listo, y acá le podemos cambiar el color. Entonces esto que se llame simplemente color. Y este mismo se lo vamos a poner acá, a este otro color. Listo, entonces podemos venir y acomodárselo aquí. Probablemente habrá otras cosas que quisiéramos controlar. Ya ustedes, si tuvieran algo más que controlar, no es sino que lo desplacen hacia la salida y ya eso les entregaría el color. Lo importante acá es que ya tenemos un color que podemos venir y mezclar con lo que teníamos allí. Listo. Y empezar a jugar con eso. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta este momento? No, profe. Listo. Vamos a ponerle a esto, acá en la parte de arriba, una calcomanía, porque eso lleva una calcomanía del ingrediente que lleva, ¿cierto? Entonces vamos a hacer lo siguiente. Necesitamos dos cosas. Necesitamos una base que es común, eso es un círculo. Listo, y todos tienen el mismo círculo. Y necesitamos la calcomanía, que esa sí va a cambiar. Entonces, empecemos por el principio, de manera simple. Vamos a crear una textura. Y a crearla efectivamente. Entonces acá esto se va a llamar, llamémoslo máscara. ¿Sí? ¿Qué color va a tener? El color se lo podemos poner de una vez porque ya sabemos cuál es. Pero acá no tenemos cuentagotas. Listo, esta limitación es toda pelotuda, pero existe. Pongámosle cualquier color, no tiene problema. Y ahorita venimos y le asignamos el, el color. Listo, no necesitamos más nada por este lado, solo esa imagen. Entonces vamos a coger y a montar eso acá. Hoy hay algo que no hice y que casi necesitaba. Necesitábamos un canal alfa. Listo, y no hice un canal alfa. Entonces hay dos formas de resolverlo. O le creamos canal alfa o utilizamos más bien la máscara como si fuera un solo canal. Listo, y que no entregue color, sino que entregue solo el canal que necesitamos. Y de hecho la voy a usar de esa forma. Entonces, en un nodo Mix RGB, ¿qué queremos mezclar? Queremos, utilizando esta máscara, listo, queremos que nos entregue, en- vamos a ver acá, listo, fíjense que donde la máscara, la entrada sea negro, él va a entregar el color 1 y donde sea blanco va a entregar el color 2. Listo, entonces tengan eso presente. Queremos que nos entregue el color, lo que ya habíamos hecho por un lado, y acá queremos que nos entregue este color así plano. Listo, en este momento no pasa nada porque no le hemos puesto nada. Listo. Entonces vamos a Texture Paint, buscar dónde está la máscara. Recuerden que acá nos muestra solo la textura, entonces por eso no vemos nada. Pongámoslo en previsualización del material para poder ver. Listo. Y acá le voy a pedir que el método para el trazo sea Anchored. Listo. Que la caída sea esférica e incluso la quiero más que esférica, la quiero así sumamente afilada. Listo. Y ya, no necesitamos más nada. La intensidad, no queremos que sea variable. Y ahora nos paramos acá como en la mitad y expandimos esa máscara.
Listo, es una máscara blanca. Fíjense que lo que está haciendo es mezclando los dos colores. Listo. Incluso le podríamos poner a eso cierta sombra y ya jugar con el asunto. ¿Cómo cierta sombra? Pues le ponemos a esto un valor diferente a 1 y ya está, se va jugando. O si alguien quiere el borde más afilado, recuerden que puede utilizar en la caída de la curva, listo, que sea constante o ya la acomoda aquí como la necesite. Yo lo voy a dejar así por ahora. Listo. ¿Y qué más necesitamos? Necesitamos ahora otra textura sobre la cual vamos a dibujar este icono. Listo. Entonces vamos a crear otra textura. Con Shift A le vamos a pedir que nos entregue una textura nueva. Esa textura, vamos a crear una nueva. Esto se llama, este es el ingrediente. Listo. Este sí necesitamos que tenga alfa. Listo. O bueno, no es indispensable, pero nos va a ayudar bastante, nos va a facilitar la vida. Entonces queremos que tenga alfa. Y no necesitamos más nada por ahora. Listo. Podemos de hecho crear la imagen así totalmente vacía. Entonces creémosla. Algo importantísimo, recuerden que Blender no guarda automáticamente, entonces hay que estar guardando. Listo. Si vinimos acá, le podemos pedir que guarde todas las imágenes. De este no tiene aún una referencia, entonces hay que pedirle acá que la guarde. Y esto se llama máscara, sí, efectivamente. Y ahora ya sí la guardo y ya estamos tranquilos de que eso está guardado. ¿Cómo vamos a hacer esta? ¿Cómo vamos a pintar esto? Podemos hacer la misma mezcla, no hay ningún inconveniente con eso. Él tiene canal alfa, entonces vamos a utilizar el canal alfa. El canal alfa, recuerden que donde sea negro es 0, listo, y donde sea blanco es 1. Entonces eso quiere decir que queremos que nos entregue este en donde sea 0, esta imagen transparente, y que nos entregue esta imagen en donde sea blanco. Quiere decir que esta misma imagen, fíjense acá lo que estamos haciendo, uy, botón equivocado. Quiere decir que esta misma imagen está controlando, por un lado, el color que va a entregar y por otro lado, el factor de esa mezcla. Listo. Y esto lo van a ver con mucha frecuencia en shaders, porque como una imagen tiene varios canales, podemos aprovechar cada canal de manera individual para lograr diferentes cosas. Listo. Y es mucho más eficiente y más sensato que tener dos imágenes, una para el color y otra para la máscara. Listo, no tendría mucho sentido. De hecho, alguien podrá decir, acá ya tenemos una máscara, ¿qué pasa si aprovechamos esta máscara y nos ahorramos esa? Eso tiene mucho sentido, claro, se puede hacer. Acá solo estamos usando un canal de 4 posibles, o sea que hay otros 3 canales en donde podríamos poner otras máscaras que estuviéramos necesitando para lo que sea que sea. Listo, en este caso lo vamos a dejar así quieto, pero sepan que es viable. Listo, me interesa es que les quede clara esta reflexión que estamos haciendo. Listo, el canal alfa, la parte transparente, que es la parte transparente del canal alfa va a ser 0, me va a entregar el color 1. Listo, y la parte blanca del canal alfa, la parte que sí puedo ver de mi imagen, que es 1, me va a entregar el color 2. Listo, desconectamos esto y no pasa nada, porque no hemos cargado acá ninguna imagen. Sigue pintar sobre esta imagen. Listo. Entonces vamos a modo Texture Paint y vamos a pintar allí con un icono de los de Overcooked. Vamos a pintarle a eso un champiñón, que fue el que conseguí. Listo. Tengo champiñón y queso. Los otros estaban, de hecho ¿por qué no lo está mostrando? Esto es una imagen. Quién sabe por qué no lo estaba mostrando.
Pero bueno, podemos poner tomates, champiñones y quesos. ¿Qué voy a hacer con esta imagen? Le voy a poner un canal alfa que no lo tiene y si lo necesitamos. Entonces, en el programa de edición de imágenes que ustedes prefieran, listo, eso es indiferente. Yo lo voy a hacer acá así rápido y ya sin mucho misterio. Ahí quedó mi imagen lista. Regreso a Blender. Y en Blender, entonces recuerden, esto también ya lo vimos, voy a venir a pedirle en el panel de texturas, en el panel de propiedades, en la pestaña de texturas, le voy a decir, necesitamos una textura nueva. La textura nueva es esta que yo tengo guardada por allí. Póngame atención. Ah, de hecho, cojamos la de acá. Listo, ahí pude suavizar más el borde, la pude cortar con más juicio y todo el asunto. Sí, todo eso se pudo, pero no lo hice. ¿Qué le vamos a hacer? Listo, el alfa sí necesitamos que se traiga el alfa. Volvemos acá. Ahora el stroke ya no necesitamos que sea anchor. Nos sirve que sea space en este caso. Y acá vamos a decirle que vamos a pintar con una textura y que esa textura es un stencil. Listo. Le voy a pedir que resetee la relación de aspecto y el transform. Listo. Ahora recuerden acá que con clic derecho desplazo el stencil, con shift y clic derecho lo escalo y con control y clic derecho lo roto. Listo, entonces acá ya lo acomodo como lo necesite. Si se ve más ordinario que un yogur de yuca, aguanta de verdad coger y acomodarle esos bordes. Listo, yo lo voy a organizar acá de manera más o menos apresurada. De hecho, para que no se vea tan feo, listo. Pero la idea sí es que esto en particular, que lo hagan con más juicio. Yo sí mejoró algo. Ah, es que no encontró el alfa, listo. Ahí sí, esta quedó como mejor. Entonces más bien utilicemos esta. La voy a guardar en... Eso, voy a reemplazar esta otra. Y como la acabo de reemplazar, le tengo que decir a Blender, sucede que la acabo de reemplazar. Listo. Entonces ya él queda tranquilo con eso. Aquí todavía la está mostrando así. Entonces la voy a quitar y la voy a volver a cargar. Bueno, sí, no va a cambiar mucho, que digamos. Lo importante, ya la puedo acomodar como la necesite. Voy a pintar con color blanco y toda la dureza. Listo. Y eso es todo lo que yo necesito. Listo. Ya no necesito esto para más nada. Y ahí me quedó mi textura súper genial. ¿Qué tiene de interesante? Que me quedó acá el tomate. Listo. Y el tomate es independiente. Es decir, yo puedo coger y listo, vamos a hacer otra. Porque tomates, ¿eso para qué? No, queremos otra. Voy a duplicar este. eh, y lo voy a duplicar efectivamente. Entonces pongámosle a esto ingrediente 02. Listo. Y lo voy a conectar tal cual como tenía conectado aquel. Es decir, quitémosle esto. El color viene al color y el alfa viene al factor. En este momento es el mismo tomate. Listo. Ah, bueno, tomate que a propósito no hemos guardado. Aquí el detalle importante, esto no lo hemos guardado y por eso no nos lo muestra ya. Entonces guardémoslo como ingrediente 01.
Listo, tomate, ingrediente 01. Y el nuevo que acabamos de conectar, que es el ingrediente 02, que todavía no tiene nada, le podemos poner otro ingrediente. Entonces venimos acá y decimos, uy, que el otro sea un queso. Listo. La misma operación, hay que ponerle a eso un canal alfa. Listo, lo pueden hacer de la manera que les parezca más conveniente y simple. Uy, botón equivocado. Digamos hasta acá. No tiene canal alfa, hay que ponerle el canal alfa. Y ahí sí guardar esto. Y ese va a ser el queso. Entonces en Blender, la misma operación, ahora le decimos vamos a crear otra textura que se puede llamar así, no tiene problema. Y que resulta que es un queso. Listo. Él de una vez la asignó porque ya teníamos acá un campo creado y con todas las propiedades. Listo, le voy a pedir en todo caso que resete y todo. Y acá voy a venir y lo voy a acomodar en donde corresponde y lo voy a pintar. Listo. Entonces ya tenemos el queso. Listo, tenemos dos imágenes y queremos mezclar entre una y otra dependiendo de qué caja se está usando. Eso suena como que tiene sentido, ¿cierto? Bueno, antes de pasar a eso voy a guardar. No vaya a ser que se nos pierda, que sería muy triste. Luego de haber creado ese berrindera de queso que se nos pierda. Bueno, acá sigue. A propósito, esto ya se puede conectar y ahí ya sí veríamos el material tal cual como debe quedar. ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? ¿Todo está claro o no está claro y qué problema? Sí, no. Podemos resolverlo diferente. ¿Qué más da? Hagamos la textura y le ponemos a cada uno la textura que le corresponde. Listo, no le gastemos tiempo. ¿Y qué necesitamos? Cocinar dos texturas. Listo, cocinar una textura hasta acá. Listo, de esta caja y cocinar esta otra. ¿Qué sí se puede hacer y que tiene mucho sentido? Ya en Blender y en Unity también tendría mucho sentido. Coger y ponerle, bueno, pues claro, esa es la opción más fácil. Coger y ponerle a esto un interruptor y que sea único. Listo. Es decir, acá yo le puedo pedir un valor. Este valor yo le puedo decir que sea, que se llame selector de ingrediente. Listo, pongámoslo en 0. Y esto lo que haría es que si es 0 es 1 y si es 1 es el otro. Listo. Y ahora sí podemos coger y ponerles un material único a cada uno. Listo. Hay que volver los objetos individuales. Entonces, volvamos los individuales. Y ahí ya sí. A este llamémoslo 01 y a este otro llamémoslo 00. Este lo dejamos en 0 y este lo dejamos en 1. Entonces nos quedan los dos. Listo. Esto a propósito tendría mucho sentido montarlo de esta manera en algún motor de un videojuego. Listo. De manera que sea un solo material gestionando el renderizado de los dos. Listo. En Blender sí necesitamos dos instancias del material, creadas así a mano y de frente.
¿Hay alguna pregunta hasta este momento? Nada. Recuerden que la próxima semana es el ejercicio parcial de texturizado. Profe, uno puede pues, hacerle baking a todo lo que está ahí y dejarlo solamente como un base color. Sí, claro que sí. Y pues Y para a hacer ti te esa ahorraría gracia, más en un engine porque eh, depende, sí y no. Si son objetos estáticos que nunca van a cambiar, sí. Si son objetos que van a estar cambiando, entonces no, porque ¿cuántas texturas necesitaríamos? ¿Qué tendría mucho sentido? Cocinar hasta acá, que es el material base. Y la otra imagen, tenerla suelta en el mismo material para asignarla dependiendo de lo que haga falta. Listo. Pero de hecho es un muy buen punto, claro. ¿Y cómo se cocina? Ya lo vimos hace un momento. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Voy a conectar todo al viewer del Node Wrangler y acá les voy a dar un dato interesantísimo. Este viewer, Node Wrangler lo llama viewer por convención propia, pero es un nodo de emisión. Listo, quiere decir que cuando yo venga acá y le diga que voy a cocinar la emisión, él va a tomar este nodo. Entonces acá yo simplemente creo una imagen que es la que va a contener esa textura. ¿Qué nombre le vamos a poner a esto? Llamémoslo caja 0, base color. No, un base color no, llamémoslo diffuse. Entonces ya tiene todo. Listo, no nos interesa ninguno de los parámetros, eso no tiene problema. Digámosle que todo está bien, que todo en orden. Con esto seleccionado le vamos a pedir que cocine la emisión. Listo. Entonces él va a coger, a cocinar eso y acá nos va a entregar la textura ya lista, súper exitosa, con todo lo que necesitamos. A esto se le pueden a propósito hacer retoques. Listo. Si quisiéramos que el queso quedara suelto, entonces claro, lo que hay que hacer es conectarlo acá para que nos entregue todo sin ese queso, de manera que en un programa externo o el que sea se componga el ingrediente que haga falta. Listo. Incluso una ventaja interesante de esto, ya sobre esto yo puedo venir a hacer retoques a mano si me parece conveniente. Ya no tengo inconvenientes con nada y no hay limitaciones de nada, es lo que la imagen sostenga. Y de manera que puedo, de hecho tengo entre comillas más libertad. Listo, ya si yo conecto este, ya tengo mi material todo súper exitoso. Listo. Y si lo conecto al diffuse, entonces voy a tener exactamente el mismo resultado que tenía antes. ¿Listo? Sin el queso, porque el queso lo excluí, pero sí lo podría sacar acá y ya conectar allá. ¿Listo? Uy, detalle. Le di cocinar y sin una imagen seleccionada. Y, bueno, la encontró. En todo caso es importantísimo porque si no nos puede dañar alguna otra imagen. En este caso no lo hizo bien. Es importantísimo tener seleccionada la imagen objetivo. Listo. Ahí sí. Entonces no se podría diferenciar cuál es el que todavía tiene los elementos procedimentales y cuál está ya cosido. ¿De acuerdo? ¿Hay preguntas hasta este momento? No, profe. Listo, vamos a guardar esta imagen. Notan el potencial que tiene lo que estamos haciendo en este momento. Y las aplicaciones que podrían tener. Algo acá interesantísimo. La caja y las tablas, estas tablas, son prácticamente, regresemos a vivir, eh, de la misma manera, ¿cierto? Difieren muy poco. Vamos a regresar acá. Listo, las patas. Bueno. Todo esto, vamos a texturizar estas mesas. Aprovechando el mismo material que ya creamos.
Entonces acá vamos a coger y a convertir esto en un diffuse porque no necesitamos todo, todo lo que este nos ofrece. Y algo acá bacano que podemos hacer es coger y crear un nodo nuevo, un grupo de madera. Y lo conectamos acá. Él nos va a pintar todo como si fuera la madera que ya habíamos hecho. Le podemos cambiar el color. Listo. Y de hecho, acá es donde sí tendría mucho sentido tener otros valores expuestos de manera que podamos controlar desde afuera esas, esas otras propiedades. Entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a exponer algunos otros valores para que tengamos más control de esto y podamos modificarlos de manera aislada. Voy a duplicar este nodo group input. Listo. Yo podría jalarlo y empezar a pegarle cosas, pero eso me crea luego un desorden súper difícil de leer. Entonces simplemente lo voy a duplicar con Shift D. Y acá vamos a ver. Listo, esta escala tiene mucho sentido modificarla. Entonces vamos a conectar esta escala y esta otra escala para crearle un par de salidas nuevas. Listo, lo interesante es que él nos asigna de una vez los valores que ya tenía definidos, entonces no nos mueve el otro material. Listo. Le podríamos modificar cualquier otra cosa, ya eso sería venir y establecer cuál es el que tendríamos que mover. Por ahora los voy a dejar así. Y acabo de caer en cuenta de que la escala, bueno, dejémoslo así, que podría ser la misma escala para ambos, pero dejémosla así y si ahí vemos que de verdad sobra una, pues se la quitamos y ya está. Listo, regresemos acá y entonces ya este es un material independiente que yo puedo venir y modificar acá alegremente como me parezca. Y bien, genialísimo. Separémoslos. Listo, queremos modificar el de arriba y el de abajo. Una forma rápida de enmascarar eso. Podemos. Ah, todavía no le hemos hecho mapa subes a esto, ¿cierto? No, no tiene mapa subes. Entonces, podríamos coger y crear mapas subes y enmascarar sobre la textura y no sé qué. O podemos venir y cargarle información a esta malla. Listo. Hagámoslo en este momento con una máscara, una textura. Luego vemos qué es eso de cargar la información. Eso sería con Vertex Colors. Listo, pero para no hacer esto más denso de lo que ya es, hagámoslo con una máscara que ya hemos estado trabajando máscaras. Entonces, ¿qué voy a hacer? Voy a crearle mapas a su vez a la mesa. Listo. Reviso que tenga acá Live on Wrap para que nos rinda más. Listo, voy a crear unos mapas a su vez como me parezca que convenga y si hay que ajustarlos, pues los ajustamos. Listo. Uy, acá yo creo. Ah, no, creí que tenía geometría doble. Pero sí, sí hay geometría doble. Voy a seleccionar todo y a pedirle que haga un Merge by Distance. A bajarle esta tolerancia hasta estar convencidísimo de que no hay geometría doble. Listo, no hay geometría doble. Eso es importante, porque si tuviéramos geometría doble, nos complicaría la vida bastante. Eso.
Listo, acá no nos estamos complicando con nada, estamos haciendo un mapa a su vez y ya lo hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces simplemente estoy imaginándome por dónde tendría sentido cortar esto y me parece que tiene mucho sentido cortarle las patas. Listo, ahí salen las patas, son casi que cuadradas totalmente. Cortar esta base también me parece coherente. Listo. Esta tapa, eso a propósito es que es una tapa completa, sí. Listo, y nos falta la parte de arriba. La parte de arriba voy a coger también lo mismo, le voy a quitar la tapa inferior y voy a abrir el resto. Y hay unas deformaciones menores con las que podemos lidiar. De hecho, hagamos eso de una vez. Voy a seleccionar esta isla sola, a salir del modo sincronizado y a venir a enderezar esto a mano. Listo. Recuerden que tengo ya accesos rápidos para enderezar esto. Yo simplemente los utilizo y ya está. Listo. Recuerden que el proceso de mapeado V, acá lo estamos haciendo sumamente ligero, pero es algo en donde tiene sentido gastar tiempo y hacerlo sumamente bien y organizado. Listo. Ya acá le voy a pedir, como modifique esa isla, le voy a pedir que me les promedie la escala, todo sigue en orden, y le voy a pedir que los empaquen. Listo. Para que haya cierta separación entre ellos. Ya eso es algo con lo que se puede trabajar. Tendría mucho sentido coger y escalar esta tapa y esta tapa. Listo. Porque estas dos resulta que son demasiado pequeñas para que, incluso esto nunca se va a ver. De hecho, esta tiene mucho sentido, esa viene estando acá adentro, eso de verdad nunca se va a ver, eliminémosla. Listo. Y volvamos a pedirle que empaque eso, ya para que aproveche mejor el espacio. Ahí nos queda algo de espacio que se podría aprovechar para otras cosas, pero para este caso lo vamos a dejar así. Listo. Volvemos acá al texturizado y entonces ya vimos que esto no es sino coger y crearle un... Ya tenemos la máscara, que no es sino venir y decirle, listo, la máscara va a ser la siguiente. Este va a ser de un color como verde. Listo. Entonces acá en este momento entrega uno u otro. Necesitamos la máscara que los diferencie y la máscara ya dijimos que va a ser una textura. Una textura que se va a llamar máscara de la tabla, de la mesa. Listo. Y simplemente aquí en Texture Paint seleccionamos la parte superior, revisamos, necesitamos que la parte superior sea la oscura, la negra. Listo. Le pedimos que use máscaras. Vamos a llenar esto, todo negro, negro plano, hasta acá, todo perfecto. Regresamos, hay que guardar a propósito. Y acá regresamos, revisamos que esta, ¿por qué quedó así? Por el alfa. Está asumiendo que todo es negro. Entonces invertimos la máscara y le pedimos que eso sea todo blanco.
Y ahora sí tenemos acá lo que necesitamos. Listo. Lo interesante es que podemos venir y modificar de manera independiente los parámetros de uno y otro. Listo. ¿Qué bacanería hacerle a este también lo de la curvatura? Ah, pues claro, el mismo proceso. Entonces se cogen los bordes, se hace un bevel y se cocina el mapa de la curvatura. Y súper genialísimo. Listo. De hecho, podemos mirarlo, que en este caso particular puede ser relativamente complejo. Cojamos todos los bordes que queremos que tengan cierto redondeado. Listo. De hecho, son casi todos. Yo diría que hasta ahí. Entonces, los bordes con redondeado. No, ese no. Listo, todo esto le voy a hacer un bevel. Entonces, un bevel pequeño. Tal vez hasta ahí y de 2 segmentos. Listo, de manera que quede súper suavizado. Si lo ponemos acá, le pedimos que el sombreado sea suavizado. Entonces noten que es bastante suavizado. Listo. De acá para adelante ya el proceso es el mismo. Venimos, le pedimos que sea cycles. Miramos acá porque lo vamos a necesitar. Esto sí es importante. ¿A quién se lo vamos a pedir? En las entradas a la geometría. Listo. ¿Quién es el que lo entrega? Pointines. ¿Y cómo lo controlamos? Lo podemos controlar con un color RAM. Aunque recuerden esto, ya están sin ningún inconveniente. Y acá no es sino venir y mover los parámetros. Ah, necesitamos más geometría. Entonces le voy a poner un modificador de subdivisión. Listo, y esa subdivisión lo voy a poner simple. Para que tengamos más geometría con que trabajar acá. Algo que quiero revisar antes de continuar es que todo esté al derecho. Esto sí está al derecho. Y a veces requiere más paciencia que otras veces cuadrar esto. Ah, el detalle. Claro, tenía conectado el que no era. Listo. Puede ser algo así. Si quiero más contraste, pues acerco más. Vale. Y ya no es sino crear la imagen donde necesito que eso quede. De hecho, puedo duplicar esta y llamarla curvatura. Y acá pedirle que cocine eso. Así, sin mucha ceremonia. Y entonces ya esto lo podemos conectar acá. Y regresar acá. ¿Qué tipo de mezcla queremos? Bueno, ahí ya ustedes determinarían. Probablemente va a ser buena idea en este caso, en vez de conectarlo allí, usarlo de factor, también con un color RAM. Recuerden guardar, a propósito. La imagen no se ha guardado, entonces hay que guardarla. Listo. Guardar.
ahí cometí un error. Listo. Esta es la máscara, pues va a sobreescribirla, listo. Y esta otra es la curvatura. Listo, como lo dupliqué, él no actualizó el nombre. Entonces hay que actualizarlo a mano. Después es importantísimo guardar. Listo, ya de acá para adelante es lo mismo que hemos venido haciendo. Escoger y mover los parámetros hasta donde lo necesitemos. Listo. Y aquí a quién le vamos a conectar. Conectémosle otro de este, pero convertido en alguna cosa. Y lo podemos convertir con este. Listo, algo así.